Bien, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestros estudios del reino de Dios, el reino secreto y las leyes que rigen dentro de ese reino. Cuando dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, buscar el reino, buscar su justicia, la justicia de Dios, no la justicia nuestra, de los hombres, sino la justicia que Dios nos da en Cristo. Entonces, al decir buscar el reino de Dios, pues vamos a buscar en la palabra, en la Biblia, en las Santas Escrituras, qué es lo que dice sobre el reino. Hemos estado viendo diferentes leyes que son universales y que rigen completamente en este mundo. Y hoy vamos a ver una ley, o la primera parte de una ley que se llama la ley de la unidad. Ese concepto que Dios nos ha estado tratando de enseñar desde la creación, el concepto de la unidad. Y toda esta ley de la unidad está muy relacionada con el concepto de servir. Entonces, me acuerdo de el primer pastor que tuve, Saúl Tijerina, en Monterrey, hace muchos años, ya llovió. Decía, no es lo mismo unidad que unión. ¿Cómo que no es lo mismo unidad que unión? Dice, amarra un perro y un gato de la cola, dice, y están unidos, pero estarán en unidad. Y con eso haz de cuenta que nos dio, ¿te acuerdas? Nos dio un ejemplo muy claro de la diferencia que es unidad y unión. Unidad implica un mismo espíritu, un mismo propósito. Y entonces aquí la palabra nos va a enseñar que al haber unidad, el poder se multiplica. Esto es un concepto bíblico antiquísimo que viene desde el Génesis. Ahorita en la actualidad, supuestamente han descubierto el concepto, ¿cómo le llaman ahora? Cuando sinergia le llaman. Sinergia, cuando se unen dos empresas o dos personas en unidad hacia un concepto. Y entonces dicen, por ejemplo, hablando de empresas, si la empresa A tiene el poder de 10 tantos y la empresa B tiene el poder de 10 tantos, si se junta la empresa A y la B, el poder que van a tener no son 10 más 10, sino es 30, 40, 50. O sea, hay ese concepto de cuando se unen, cuando hay esa unidad en un propósito, el poder se multiplica. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos enseña a hablar del concepto de unidad desde la misma creación. Y vamos a hacer una breve oración para pedirle al Señor que nos haga entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos reunidos en esta hora para estudiar tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos des por medio de tu Espíritu Santo la capacidad de entender, de comprender y de poner en práctica tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar ahí entonces cómo desde el Génesis habla de una unidad. Vamos a buscar Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y vamos a leer nada más la primera parte. Dice, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ya viene después, señoré, etcétera. Pero lo que nos habla aquí, lo que nos llama la atención, no sé qué es lo que les llama la atención aquí cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué le llama la atención? Habla en plural, ¿verdad? Dice hagamos. Y entonces muchos se preguntan o nos preguntamos por qué dice, y dijo Dios, y luego dice hagamos en plural. Dijo Dios en singular, y luego dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme. Entonces ahí está hablando de hay varias teorías. Hay algunas personas y que es lo más aceptado, que dice, está hablando Dios en la Trinidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que es tres personas distintas, un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso habla en plural. Otros hablan de que estaba hablando de él y de una corte celestial de ángeles, etcétera. Pero independientemente de cuál sea la explicación que nosotros le demos a eso, sabemos que está hablando en plural y sabemos que están hablando y haciendo en unidad, o sea, en un mismo sentir, con un mismo propósito. Entonces ahí vemos que dentro de la unidad se mostró y se desató el poder creador de Dios. Se desató todo ese poder de Dios en esa unidad. Pero el estar en unidad también, tanto como para crear, como para en un momento dado establecer un juicio sobre el hombre. Porque dice la palabra que el primer hombre, rehusó obedecer a Dios. Ahí si leemos todo el relato de Génesis, pues el hombre rehusó obedecer a Dios. ¿Por qué rehusó obedecer a Dios? Porque Dios le dijo, mira, aquí estás en el huerto del Edén, no te va a faltar nada. Y puedes hacer lo que quieras, comer lo que tú quieras, etcétera, pero de este árbol, y le señaló un árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, de este no vas a comer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ahí fue el hombre, y desobedeció a Dios. Que vino la serpiente, que cuando Dios le pidió cuentas, que vino la serpiente que convenció a Eva, y que Eva convenció a Adán, y que cuando el Señor les pidió cuentas, Adán se zafó y dijo, no, pues la mujer que tú me diste, y luego la mujer dijo, no, pues la serpiente me convenció. Lo que nosotros queramos ver ahí o deducir o lo que sea, el hecho es que el hombre desobedeció a Dios y trajo al mundo la tragedia más grande que todavía estamos sufriendo, porque el hombre, que era el deleite, el amor, el deleite del corazón de Dios, había caído. Y entonces, si nos vamos ahí a Génesis 3, 22 y 23, vamos a buscar ahí Génesis 3, 22 y 23. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue
tomado. Entonces aquí está el decreto, porque Satanás, la serpiente, cuando engañó a Eva, le había dicho: el día que comas de ese árbol van a ser como Dios. Y aquí yo pienso que no se refería a ser como Dios en todos los aspectos de Dios, porque aquí lo aclara además más en el 22 y dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, llegó a ser como Dios, pero no en todo, porque lo aclara enseguida. Dice, sabiendo el bien y el mal, o sea, la capacidad esa de la malicia y de saber el bien y el mal. Pero para el concepto de la unidad, que es lo que estamos viendo ahorita, volvemos a ver la pluralidad con la que está hablando, porque dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No dice es como yo en singular, sino es como uno de nosotros. Y esa unidad y esa pluralidad también se aplicó en el juicio, y dice: y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra. Dice: que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces lo que vemos aquí es que en esa unidad está tanto el poder creador, pero también está el juicio terrible de Dios, donde dice: ¿sabes qué? Ya es como uno de nosotros, vamos a echarlo fuera del huerto del Edén. Y no vaya a ser que alargue su mano y tome también. Había otro árbol ahí, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero aquí nos da a entender que había otro árbol ahí, que es el árbol de la vida. Dice: no vaya a ser que tome de este árbol, y entonces dice: viva y coma y viva para siempre, y viva para siempre. Entonces de aquella unidad también salió la sentencia: vamos a echarlo fuera. Salió la sentencia. Entonces vemos que entonces Dios se mueve en unidad. Pero eso fue allá. Pero ahorita en la actualidad, si nos vamos al Nuevo Testamento, parte de lo que estudiamos ahorita, el Sermón del Monte, vimos lo que se le ha llamado el Padre Nuestro. Y ahí en el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el mundo invisible reina sobre el mundo visible, y esa voluntad en unidad que está en el cielo viene y se hace también en la tierra. Entonces, esta ley de la unidad opera aquí. Es una ley universal. Y de ahí vamos a irnos a una de las declaraciones más fuertes del concepto de la unidad. Está en Mateo 18, del 19 al 20. Muchos sabemos esta cita y la usamos en pláticas, en predicaciones, etcétera. Es muy, muy usada. Dice la palabra de Dios en el 19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí nos está dando ese concepto de que esa ley de la unidad
está vigente, es universal y está vigente aquí y ahora. Si queremos vivir en el reino, y aún para las personas que no viven en el reino, se cumple porque es una ley universal. Claro, aquí la palabra nos dice, empieza diciendo, otra vez les digo, o sea, ya se los había dicho antes, dice, otra vez les digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué vemos ahí? Si se pusieran de acuerdo. Se fijan cómo ya no soy yo nada más, sino dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, dice, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. A veces nomás hasta ahí leemos, pero el siguiente versículo nos pone ahí algo más. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces ya está dando un razonamiento. Dice, si dos o tres se ponen de acuerdo sobre algo que pidieran, dice, mi Padre lo va a hacer. Y lo dice, porque, y ya está ligando las dos cosas, ¿verdad? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces la razón es, yo me voy a poner de acuerdo con otra persona sobre algo y Dios va a responder, el Padre, porque ahí estoy yo en medio de ustedes. Entonces nos está dando una idea de que decir, no es sobre cualquier cosa que yo me ponga de acuerdo, sino que ahí está Jesucristo en medio en esa reunión, por medio de su Espíritu Santo, y nos está dando a entender que debemos estar de acuerdo nosotros, pero con Él. ¿Sí me explico? Porque dice, cualquier cosa que pidiera y estando de acuerdo, mi Padre lo va a hacer, porque ahí estoy yo en medio de ustedes y nos estamos poniendo de acuerdo. Por eso en otra parte de la Escritura nos dice muy claro que el Señor va a responder nuestras oraciones cuando estamos orando en su voluntad, en el propósito de Dios, que estamos, nuestra intención, nuestro propósito está apuntando en la misma dirección que apunta la voluntad de Dios. Entonces, no quiere decir, yo le voy a pedir cualquier cosa. A veces cuando vamos a pasar ahí las aduanas, Señor, que no vean que traigo aquí un contrabando, estoy orando ahí, pues, Entonces, el vista está orando, Señor, que no se me escape ni uno aquí. Sí, no sé yo, pero lo voy a decir. Dice Raúl que hay uno que está orando, tú que das vista al ciego, haz ciego al vista. Y dice Mike, espérate, yo ahora vista. Bueno, jefe. O los tigres, ¿por qué están orando los tigres? ¿Por qué están orando los rayados? Pues uno está orando por una cosa y otro por otra, ¿no? Bueno, ahorita ya los tigres ya pasó, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya se me fue lo que... Si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, entonces está hablando de que si nos reunimos para cualquier cosa, necesitamos estar de acuerdo en cuanto a la motivación y en cuanto a los propósitos, y ahí es donde se empieza a manifestar el poder de Dios en armonía, pero también de acuerdo con Jesucristo. Porque si nosotros nada más estamos pensando en lo que traemos en la cabeza, nuestras ideas preconcebidas, etcétera, y no tomamos en cuenta
que ahí está el Señor en medio de nosotros, porque estamos reunidos en su nombre, y Él dijo, cuando están reunidos dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Y por eso es que cualquier cosa que pidieran y poniéndose de acuerdo, mi Padre va a hacerlo. Entonces, quiere decir que nosotros nos vamos a quitar del centro de este asunto y vamos a poner al Señor como el centro. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuál es su voluntad? Etcétera. Entonces, otra de las cosas es que, como comentábamos hace un momento, en el concepto de la unidad hay un factor de multiplicación. Vamos a buscar ahí en el libro de Deuteronomio 32:30. Dice, ¿cómo podrá perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiere entregado? Y en muchas partes habla eso de la palabra, que es ese factor potencialmente multiplicador que hay en la unidad, lo que hablamos ahorita de la sinergia. Y aquí dice que si uno echa fuera 1000, 2 a 10,000. La lógica sería, si uno echa fuera 1000, 2 a 2,000, ¿verdad? Pero aquí dice 2 a 10,000. Entonces estamos hablando de todo esto. También lo vemos en la iglesia primitiva. Nosotros vemos el relato de la iglesia primitiva después de que nuestro Señor Jesucristo cumplió con su propósito de venir a mostrarnos al Padre y de morir en la cruz, resucitar, y después que ascendió y la iglesia se quedó sin la presencia física del Señor, dice, pero estaban unidos. Ya no estaba el Señor físicamente con ellos, en medio de ellos, pero estaban unidos. Y ahí precisamente en esa unidad fue donde se vino esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que vino y los bautizó en Pentecostés, y precisamente ahí inició la vida de la iglesia primitiva. Dice Hechos 1:14, vamos a buscar ahí, libro de los Hechos 1:14. Dice, todos estos vamos a leer desde el 12, ¿sí? Desde el 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, aquí volvemos a ver el concepto, todos perseveraban unánimes en oración. Unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Viene de una ánima, una alma, un mismo sentir, un mismo propósito. Ya no estaba su Señor físicamente ahí, estaban unidos, pues todos los discípulos, no nada más los apóstoles, los discípulos, que eran más de 100 en ese momento, y las mujeres, y menciona aquí también entre las mujeres a María, la madre de Jesús.
Y después es cuando viene ese bautismo poderoso del Espíritu Santo, el Señor, el dador de la vida, y entonces como nunca antes se había manifestado, nunca antes se había manifestado de esa manera el Espíritu Santo, y ahí inicia la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. En otra ocasión lo vemos también, unos años después de que empezó la persecución a los cristianos en Jerusalén y hubo la dispersión de la iglesia después del sacrificio de Esteban, ¿se acuerdan? Y llegaron a una ciudad llamada Antioquía, poco al norte de Jerusalén, y ahí se fundó, de todos los creyentes empezaron a reunir y había una iglesia. Bueno, ahí en esa iglesia también estaban en unidad, estaban orando, y en esa unidad también hubo una manifestación gloriosa del Espíritu Santo cuando el Señor escoge a Pablo para ir y predicar el Evangelio a los gentiles. Vamos a buscar ahí en Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que estaban en unidad. Dice que todos ellos, que eran siervos, que tenían diferentes ministerios, maestros, profetas y todo eso, ministraban al Señor. O sea, para ellos estaban orando en el nombre del Señor, unidos en torno del Señor, buscando al Señor, alabando al Señor, enseñando la palabra del Señor. ¿Se fijan cómo estaban en esa unidad? Y ahí viene otra manifestación que fue un momento importantísimo, porque fue cuando vino ese despertar de la iglesia para salir del ámbito de los judíos y de las cercanías ahí a Jerusalén, salir a todo el mundo, porque ahí empieza el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé y Pablo salen fuera de ahí y cruzan ahí el mar Mediterráneo, llegan a la isla de Creta, o ¿cómo se llama? Bueno, mi memoria me falla un poco, y luego cruzan a la parte norte, que es lo que ahora es Turquía, y donde empezaron a predicar el Evangelio, y de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y se empezaron a fundar y a iniciar iglesias entre los no judíos, entre los gentiles. Éfeso, Esmirna, todas esas partes que ahora tenemos, que ahí inició ya la predicación del Evangelio fuera del ámbito de los judíos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir yendo, ya se nos acabó el tiempo. Todas las aplicaciones que tiene ese concepto de la unidad, que en la unidad hay poder. Una de las pruebas más fuertes de la unidad en sentido negativo, lo vemos ahorita en estos tiempos. La iglesia cristiana pues realmente está muy dividida, hay divisiones, etcétera, y entonces todas esas divisiones o pugnas o celos o envidias y ese tipo de cosas, en la iglesia cristiana en general
ha hecho que no se manifieste el Espíritu poderoso de Dios en una forma tal de que si en aquellos tiempos, empezando con 12, pero con la unción del Espíritu Santo, llegaron a llevar el Evangelio a todo el mundo conocido de entonces, y ahorita no podemos como iglesia llegar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos falta esa unidad en el Espíritu. Entonces, en un sentido se manifiesta poderosamente, en el sentido de la desunidad se manifiesta en el sentido que hay falta de poder en la iglesia. Entonces, vamos a seguir viendo todo esto para poder entender esa capacidad, porque esta ley de la unidad se aplica no nada más en la iglesia, se aplica en la familia, en el matrimonio. Si la familia y el matrimonio están unidos, y no como decíamos, en una unión, sino en unidad. Para los que llegaron tarde, les decía que aprendí a través de mi primer pastor que no es lo mismo la unidad que la unión, porque decía, si amarras un perro y un gato de la cola, hay unión, pero ¿habrá unidad? Pues no, ¿verdad? Entonces la unidad es apuntar hacia lo mismo. ¿Hacia dónde? O sea, es esa libertad de decir, mira, vamos a hacer, tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, pero en esta dirección, no para acá, en esta dirección. Y ahí es donde se manifiesta el poder del Señor. Bien, pues Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo. Sí, Raúl. Sí, exacto, sí, nos comenta Raúl y también lo vamos a estar viendo, que al hablar de unidad no habla de uniformidad. Y eso también es muy importante, porque unidad no quiere decir que todos somos robots hechos igualitos y pensar igualito, etcétera. No, hay diversidad, hay unidad en la diversidad. Quiere decir que Dios puede usar y va a usar tu temperamento muy distinto al mío y muy distinto al tuyo y al tuyo, pero en esa dirección hay diversidad, pero hay unidad. Sí se puede, hay diversidad, pero hay unidad. Entonces todos esos conceptos los vamos a estar viendo como en un cuerpo, exactamente. Y vamos a ver también cómo la unidad en el sentido negativo es poderosa también, porque pues es una ley universal. Entonces vamos a estar aprendiendo todo esto. Bien, Dios les bendiga y nos vemos la próxima.